Estamos llegando al Alledo, un ecosistema para muchas especies de animales. También tiene una gran flora, Una gran diversidad de flora y fauna. y unas grandes relaciones entre el medio y muchas especies diferentes, algunas autóctonas que solo existen aquí. Bueno, estamos ya a pocos metros de la entrada del Alledo. Está andando un poco para allá y pues bueno ya. A la entrada del Alledo pudimos observar unas placas solares. Se han introducido este tipo de fuentes de energía, ya que, al ser un tipo de energía limpia y renovable, no afecta a las especies que viven en el Alledo ni estropea el ecosistema. Esta preocupación por el medio ambiente se debe a que el Alledo es un lugar de importancia comunitaria y de interés natural. El Alledo es un paraje insólito dentro de la Comunidad de Madrid, de ahí su importancia. Su formación en esta comarca se debe a que se juntan una serie de factores que permiten su desarrollo. Algunos de ellos son la humedad constante y la riqueza natural del suelo, que hacen que se reúnan las condiciones para el crecimiento de diversas especies. El microclima existente en la zona, que es totalmente favorable a las especies que allí crecen. El hecho de ser una ladera de umbría. El tener una orientación capaz de captar las masas de aire húmedo que chocan contra las zonas montañosas de la sierra. Su origen se remonta a etapas lluviosas y húmedas postglaciares. Es difícil que se generen en estas latitudes, de ahí la curiosidad que despierta. El Alledo está delimitado en su parte inferior por el río Jarama. Árbol robusto de copa ahobada o redondeada que se desprende de la hoja en invierno y puede medir hasta 30 metros de altura. Su corteza es característica por ser muy lisa, de color ceniciento, típico de las laderas montañosas de toda Europa, sin sequía ni heladas tardías. En Cantabria ocupa extensas áreas, formando masas muy homogéneas. Podemos encontrar pequeños rodales incluso por debajo de los 500 metros. Alcanzando en altitud los 1700 metros. Se cree que es una especie en expansión, a costa de los robledales gracias a su capacidad para soportar la sombra de otras especies. Aquí podemos ver una yuta, que sería el fruto de las hayas. Aquí dentro estaría la semilla, que bueno, no está ya porque ya no es temporada, pero ahí dentro estaría la semilla y que sería lo que luego desarrollaría una vez en el suelo las hayas que podemos encontrar por aquí. Al realizar un corte transversal en el tronco de un árbol, podemos ver anillos radiales. Cada anillo significa un año de vida de ese árbol. Si la distancia entre dos anillos es grande, es porque han tenido una gran cantidad de nutrientes y es por ello que han podido crecer más ese año que en otras temporadas. Las hayas pueden crecer en lugares que en principio pueden parecer poco favorables,
como es el caso de este árbol, que se ha sentado encima de una roca. Otro ejemplo es ese árbol que ha crecido en el borde de un terraplén. Conseguido inclinarse y gracias a sus fotorreceptores ha crecido recto mirando hacia la luz para captarla. El río Jarama delimita el Alledo en su primer tramo. Es también el límite de la Comunidad de Madrid con Guadalajara en esa zona. Además, es el responsable de la formación de valle en V por el que nos movemos aquí en el Alledo, y por tanto también lo es del curioso fenómeno que se da aquí, que en una ladera haya vegetación y en la otra no. Si este río no estuviese aquí, no sería posible la existencia del Alledo, ya que las modificaciones que ejerce sobre el biotopo del ecosistema son imprescindibles para que se den las condiciones climatológicas idóneas para el desarrollo de las hayas. Bueno, ahora mismo estamos casi llegando a la cima de esta montaña, en la zona norte de la ladera de este valle Nube. Y bueno, como podemos ver en el lado sur no hay apenas vegetación y sin embargo en este en el que estamos, en el norte, pues hay gran cantidad de flora y entre otras pues las hayas de las que hemos hablado. La aceitera o corraleja común es una especie de coleóptero polífago de la familia Meloidae, que alcanza gran tamaño. En algunas ocasiones puede llegar a alcanzar más de 7 centímetros, convirtiéndolo en uno de los coleópteros más grandes de Europa. Es la especie más común y más extendida de todas las especies de aceiteras en España. Habita en zonas abiertas y bosques poco densos de toda la región mediterránea ibérica, desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.000 metros en Sierra Nevada, con algunas penetraciones en zonas secas de la región atlántica. Tiene movimientos y reflejos muy lentos, y no hemos conseguido encontrar ninguna relación entre la corraleja y ninguna otra especie. Esto es un acebo, es un árbol de hoja perenne y esto causa un poco de contradicción, ya que la mayoría de los árboles son de hoja caduca, como el roble o el haya. Es una adaptación al medio, ya que bueno, vemos que las plantas presentan una serie de pinchos que están creados para que los pues animales herbívoros no se alimenten de ella y de sus frutos. Bueno, aquí encontramos un acebo joven con estas hojas tan características. Como vemos, aquí el tallo ya se ha formado
la superficie de lo que es madera y aquí todavía no, ya que todavía está creciendo. Como podemos ver en esta acebo más pequeño, más bajo, las hojas tienen forma puntiaguda para evitar que los depredadores se alimenten de él. Sin embargo, aquí en las zonas más altas vemos que el acebo, la forma de la hoja se vuelve más lisa y sin pinchos, ya que no hay ningún animal que se vaya a alimentar de ella. En el pueblo se da la cría de caballos que pastan libremente por los terrenos de la zona. Se podría decir que tanto la cría de ganado vacuno y ecuestre es rural y ecológica, ya que no se da una sobreexplotación del medio. Muchos animales tienen sus hogares en madrigueras. Este es un ejemplo de interacción entre las especies, ya que encontramos numerosas madrigueras hechas en los árboles. Algunas están escarbadas entre las raíces, en la tierra, mientras que otras son directamente los huecos de los troncos. También podemos ver madrigueras o túneles de topos. Los topos escarban túneles en el suelo y se alimentan de las lombrices que encuentran y de otros invertebrados que entran en sus madrigueras. Bueno, aquí lo que hemos encontrado es una madriguera de topo recién excavada porque acaba de llover y la tierra está muy húmeda, esta tierra que acaban de mover. Este montículo de tierra es un hormiguero gigante. Hay catalogadas aproximadamente unas 12.000 especies de hormigas. Se estima que las hormigas representan entre el 25 y el 30% de la biomasa del planeta. Actualmente hay 10.000 billones de hormigas viviendo en toda la Tierra, es decir, un 1 seguido de 16 ceros. Han colonizado prácticamente todos los territorios del planeta, exceptuando la Antártida y algunas islas de carácter inhóspito. Su éxito se debe a su capacidad de modificar el medio y su organización estructurada de cooperación. Son las mismas características que posee el ser humano. Prolongada coevolución con otras especies las ha llevado a desarrollar relaciones miméticas, comensales, parasitarias y mutualistas. El hongo yesquero crece en diferentes tipos de árboles. Se adosa a su tronco y alcanza unas dimensiones mucho mayores que las de otros hongos de sus mismas características. De esta forma puede medir 2 palmos o más de ancho y 1 palmo de grosor. Es mucho más visible que los demás hongos que se crían en los árboles, pues debido a su tamaño sobresale mucho. Se van formando un montón de tubos que se colocan de manera estratificada y según pasan los años se añaden nuevas capas al hongo anterior. Se utiliza desde hace muchos años para prender fuego debido a que se va quemando muy lentamente. Durante mucho tiempo fue uno de los remedios preferidos por los médicos para cortar hemorragias y absorber la sangre y otros líquidos. Hubo un tiempo en el que se dejó de utilizar en los preparados de los facultativos, para después volver a retomarse. Se ha empleado con el mismo fin en la medicina casera. Para conseguir que se absorba mejor los líquidos es necesario que esté lo más blando posible. Esta absorción se produce gracias a que está formado por un conjunto de hebras muy finas.
Los anuros son un grupo de anfibios vulgarmente conocidos como ranas y sapos. Presentan unas patas posteriores muy desarrolladas y adaptadas al salto, ya que al vivir el mayor tiempo de su vida adulta en tierra, ante cualquier peligro saltan al agua y se impulsan hacia el fondo para huir de sus depredadores. Es habitual que las ranas y sapos se camuflen entre distintas clases de algas. De esta forma, no solo evitan ser divisados por posibles depredadores, sino que, además, les facilita la caza de algunas presas, como moscas y libélulas, que se acercan al agua y a su vez impiden que estos se alimenten de la vegetación. Aquí podemos ver una interacción entre especies, ya que ambas se benefician de la cooperación. Además, las ranas depositan los huevos tras la cópula cerca de las algas, debido, entre otras cosas, a que los renacuajos son herbívoros. Así, al nacer, lo primero que encuentran sin desplazarse excesivamente es alimento y un refugio adecuado. A medida que transcurre su desarrollo y se transforman en las ranas propiamente dichas, desarrollan una alimentación carnívora. El periodo de apareamiento se da en la primavera, ya que el agua presenta en esta y en la siguiente estación unas cualidades más favorables para su desarrollo posterior. El impacto del hombre hacia la naturaleza ha ido transformando los ecosistemas en una mayor medida a lo largo de la historia. Los impactos negativos, como la polución, la introducción de especies ajenas al medio, la contaminación del agua o la introducción de objetos artificiales, ha destruido o fragmentado muchos ecosistemas y ha provocado la extinción de muchas especies. Estas actividades han sido reguladas en mayor medida en el siglo XX, y los gobiernos deberían seguir por ese camino. En este parque se encargan además de proteger los árboles jóvenes. En este caso tenemos una especie de haya joven protegida por lo que parece ser una serie de alambres para que los andantes que caminan a lo largo del parque no estropeen su estructura. Pese a esto, el hombre también puede incidir sobre el ecosistema, ayudándolo a desarrollarse, como en la estructura anterior, o alterar el ecosistema sin dañarlo, siendo compatible con este y obteniendo un beneficio, como es el caso de la fuente.
La interacción que tiene el hombre con el resto de las especies es la más determinante.